Comenzaremos. El día de hoy vamos a realizar la resolución de dos ejemplos. Uno lo realizamos conmigo y el segundo van a realizar ustedes. Nos pide resolver antes de resolver el ejercicio, vamos a ver un concepto que vamos a utilizar el día de hoy, que es el acumulador, o también se lo llama esto sumador. Un acumulador o sumador va a ser una variable que nos va a permitir realizar sumas sobre sí misma de un conjunto de valores. Para tener la suma de todos estos valores que yo puedo ir acumulando, la variable debe iniciar primero en el neutro aditivo. El neutro aditivo es el 0. Entonces va a inicializar en 0. Esta variable comúnmente nosotros en programación lo utilizamos con la palabra s por suma, o podemos utilizar una variable suma, o puede ser otra, pero comúnmente son estas dos que nos van a permitir a nosotros identificar fácilmente que queremos realizar una acumulación de valores. Voy a tener aquí estos valores 4, 2, 8 para poderlo acumular en una variable. La variable que me va a permitir realizar esta acumulación va a ser la variable s. S tiene que comenzar en 0 porque es el neutro aditivo. Después, para encontrar la acumulación, voy a sumar lo que contiene s más la variable que yo quiero acumular. El resultado de esta operación lo tengo que almacenar también dentro de la variable s. Por ejemplo, voy a comenzar s en 0. 0 más 4, que es nuestra primera variable, 4. Eso se va a quedar en s. Ahora voy a acumular 2 a la variable s. Entonces va a ser 4 más 2. Voy a tener ahora el valor de 6, también dentro de la variable s. Ahora voy a acumular lo que contiene s más este valor, que es 8. 6 más 8 me va a dar 14. En s voy a tener almacenado 14. Esa variable s me ha permitido ir acumulando los valores de nuestras variables que contienen los valores 4, 2 y 8. Al realizar la suma, hemos almacenado dentro de la variable s la suma de estos tres valores. Ahora realizaremos la resolución con ese concepto de acumulador del ejercicio. El ejercicio me dice: en un videoclub ofrece la promoción de llevarse 3 películas por el precio de las 2 más baratas. Ingrese los 3 precios y determinar la cantidad que yo debo pagar por llevarme las 3 películas. Voy a tener dentro de nuestra entrada 3 datos, ¿no? Voy a colocar A, que va a ser el costo de la primera película. Voy a utilizar la variable B, que va a tener el costo de la segunda película. Voy a utilizar la variable C para poder tener el costo de la tercera película. Entonces ya tengo yo aquí los 3 costos de entrada. Por ejemplo, voy a tener A con el valor de 3, B con el valor de 5 y C con el valor de 6. ¿Cuánto tendría yo que cancelar en con estas 3 películas? Yo tengo aquí 3 datos de entrada y tengo que comparar, ¿no? Para saber cuáles son las 2 que tienen el menor valor económico. Entonces voy a comparar entre A y B. Y voy a tener aquí una variable que me va a acumular nuestro valor. A ese acumulador yo lo voy a llamar P más adelante, por precio, ¿ya?
Entonces aquí voy a colocar 3 es menor que 5, pregunto. ¿Verdad? 3 es menor que 5. Entonces, entre estos dos ya he determinado cuál es el menor. Y esto está en la variable a. Entonces, mi acumulador va a tener 0 más este valor va a ser 3. Entonces, ya he encontrado el primer menor. Me falta preguntar entre estos dos cuál es el menor. Entonces voy a volver a preguntar. B es menor que C, pregunto. 5 es menor que 6, pregunto. ¿Verdad? 5 es menor que 6. Entonces, lo que tenía mi acumulador va a contener el valor más lo que contiene B. Tenía 3 más 5, 8. Entonces ya hemos encontrado el costo que tengo que cancelar por estas 3 películas. Analizaremos otro caso. ¿Qué tal si mi primera película vale 6 bolivianos, la segunda vale 4 y la tercera vale 2? Voy a preguntar entre estas dos. Pregunto, ¿6 es menor que 4? Falso. 6 no es menor que 4. Por lo tanto, a mi variable acumulador que comienza en 0, voy a sumarle el valor de B, porque es el menor. Entonces voy a tener 0 más 4, 4. Ahora, entre estos dos que me ha quedado, tengo que determinar el menor. Pregunto, ¿6 es menor que 2? Pregunto. ¿A es menor que C? Pregunto. Falso. No es A menor que 6, que 2. Entonces, tengo que sumar a mi acumulador, que contiene el valor de 4, más el valor de C. 4 más 2, 6. ¿Ya? Entonces ya hemos obtenido de estos 3 datos que tengo que cancelar 6 bolivianos. Veremos un tercer caso. De este caso que yo tengo aquí, donde los precios de la primera película es 4, de la segunda película 5, de la tercera película 3, vamos a encontrar nuestro valor de 7, que es la cantidad de bolivianos que yo tengo que pagar. Pregunto, entre A y B, ¿4 es menor que 5? Pregunto. Sí, verdad. El valor de A es menor que el de B. A mi acumulador, que comienza en 0, le voy a sumar el valor de A porque es el menor. 0 más 4, 4. Me han quedado entre estos dos el valor. Tengo que detectar cuál es el menor. Pregunto, ¿el valor de B es menor que el de C? 5 es menor que el de 3. Falso. Por falso, sé que el valor de C es menor. Entonces, a mi acumulador le voy a sumar el valor de C. 4 más 3, 7. Entonces ya sé que tengo que cancelar 7 bolivianos de estas 3 películas, ¿no? Entonces así vamos a realizar el análisis. Iremos a nuestro proceso. En el proceso tenemos que inicializar una variable, mi acumulador, en 0. En este caso, mi acumulador va a contener nuestra suma de los valores y lo voy a denominar al acumulador P. Voy a tener una condición. Esta condición va a determinar cuál es el menor entre estos dos datos. Pregunto, ¿A es menor que B? Pregunto, por verdad, ¿cuál sería el menor? Si por ejemplo A fuera 3 y B fuera 5, ¿cuál sería el menor? A, muy bien. Entonces, por verdad, A es el menor, ¿no? A va a ser el menor. Entonces, al acumulador voy a sumarle el valor de A. Pero por falso, ¿qué significa? Que el valor de B
es el menor. Si por ejemplo A fuera 7 y B fuera 5, va a ser 7 es menor que 5, falso, significa que el valor de B es el menor. Entonces, por falso, tengo que sumar al acumulador el valor de B. Ahora nos iremos al lado derecho para terminar nuestro análisis. Ya he realizado la acumulación del primer valor menor entre A y B. Sé que el valor de A ha sido el menor, entonces tengo que preguntar entre los dos valores que faltan, ¿no? Voy a preguntar entre B y C cuál es el menor. B es menor que C, pregunto. Por verdad, yo sé que el valor de B es el menor. Si por ejemplo B fuera 4 y C fuera 6, 4 es menor que 6, pregunto. ¿Verdad? Entonces sé que B es el menor. A ese acumulador P voy a sumarle lo que contiene P más el valor de B. Por falso significa que no se cumple la condición. Entonces el valor menor está dentro de la variable C. Por ejemplo, si B fuera 4 y C fuera 2, voy a preguntar, ¿4 es menor que 2? Falso. Entonces C es el menor. Al acumulador voy a sumar lo que contiene el acumulador más el valor de C. Entonces con esto ya hemos determinado cuál es el precio que yo tengo que cancelar. Ahora nos iremos por este lado. Por lado de falso, por este lado de nuestro arbolito, ya he podido acumular en P, que es nuestro acumulador, el valor menor entre A y B, que es B. Voy a preguntar ahora entre los dos valores que me quedan. Pregunto, ¿A es menor que C? Pregunto. Por verdad, si se cumple esta condición, sé que el valor de A es menor. Entonces, en la variable P, que va a ser mi acumulador, voy a colocar lo que contiene P más el valor de A. Y por falso, voy a tener en el valor de P, mi acumulador, lo que contiene P más el valor de C. Entonces, dentro de la variable P, tengo nuestro precio total que tengo que cancelar. Ya sea por verdad o sea por falso, siempre tengo que mostrar ese valor de P. ¿Ya? Entonces iremos a realizar nuestro diagrama de flujo basados en nuestro árbol de decisión. Voy a tener mi siguiente diagrama. Vamos a introducir tres datos donde A va a ser el valor de la primera película, B va a ser el valor de la segunda película y C va a ser el valor de la tercera película. Voy a inicializar mi acumulador, que en ese caso es P, en 0 para ir acumulando el precio total. Mi primera condición que yo voy a tener, pregunto entre las variables A y B cuál es el menor. A es menor que B, pregunto. Por verdad, yo sé que el valor de A es el menor. Por lo tanto, mi acumulador va a tener lo que tiene P más el valor de A. Ahora voy a preguntar entre los dos valores que faltan. Pregunto, entre B es menor que C, pregunto. Por verdad, sé que B es menor. Por lo tanto, en P voy a tener lo que tiene P más el valor de B. Y por falso de esta condición, voy a tener en el acumulador lo que tiene el acumulador más C. Y cerramos esta condición. Por el lado izquierdo, sé que el valor, cuando no se cumple esta primera condición, sé que el valor de B es el menor. Por lo tanto, en mi acumulador voy a tener lo que tiene P más B. Me sobran dos variables. Entre las dos variables también pregunto cuál es el menor. Voy a preguntar, ¿A es menor que C? Pregunto. Por verdad, yo sé que el valor de A es el menor. Por lo tanto, P va a contener lo que tiene P más A. Y por falso, voy a estar segura de que el valor de C es el menor. Por lo tanto, el acumulador P va a contener lo que tiene P más C. Al final de todo esto,
vamos a mostrar el total a pagar que está dentro de la variable P. Realizaremos nuestra prueba de escritorio. Yo voy a tener 3 datos de entrada. Mi primer costo de la película A va a ser 2, el segundo va a ser 5 y el tercero va a ser 6. P va a comenzar en 0. Inicializamos P en 0. Voy a preguntar entre A y B. A es menor que B, pregunto. 2 es menor que 5, ¿verdad? 2 es menor que 5. Entonces se viene por el lado derecho, por verdad. Lo que contiene P va a ser igual a lo que tiene P más A. Entonces 0 más 2, 2. Ese resultado se va a almacenar en P. Ahora P va a ser 2. Vengo por aquí, pregunto. ¿B es menor que C? ¿5 es menor que 6? Sí, ¿verdad? 5 es menor que 6. Por lo tanto, se viene por el lado derecho. Voy a tener el valor de P más B almacenado dentro de la misma variable P. Entonces, sumamos. 2 más 5, 7. El resultado también va a estar dentro de la misma variable P. Salimos y vamos a mostrar el costo a pagar que está dentro de la variable P, que va a ser 7. Y finalizamos. Voy a hacer correr con otros datos. Ahora voy a colocar el valor de la primera película, 6. El valor de la segunda película, 4. El valor de la tercera película, 2. P va a inicializar en 0. P comienza en 0. Voy a preguntar, ¿A es menor que B? Pregunto. Para esta prueba hemos ingresado 3 datos. El valor de la primera película es 6, el valor de la segunda película es 4 y el valor de la tercera película es 2. Tenemos aquí nuestro acumulador P que va a inicializar en 0. Pregunto, ¿A es menor que B? Pregunto. ¿6 es menor que 4? Falso, no cumple la condición. 6 no es menor que 4, entonces se va a venir por el lado izquierdo, por falso. Me dice, voy a tener en el valor de P lo que contiene P más B. 0 más 4, 4. Eso lo voy a almacenar en la variable P. Ahora P va a ser 4. Vengo aquí, pregunto. ¿A es menor que C? Pregunto. ¿6 es menor que 2? Falso. 6 no es menor que 2. Por lo tanto, se va a venir por falso y me dice en la variable P voy a acumular lo que tiene P más C. Sumamos 4 más 2, 6. Ese resultado lo almacenamos dentro de la variable P, 6. Terminamos. Salimos de estas condiciones y voy a mostrar P. Vamos a mostrar el valor de 6. Aquí hemos terminado la segunda corrida. Haremos correr una vez más. El valor de A voy a tener aquí. Creo que solo tengo 2 corridas. Sí, solo tengo 2. Entonces, hasta aquí hemos realizado nuestra prueba de escritorio. Hemos verificado con 2. Dentro del paquete secuencial vamos a crearnos una clase que lo voy a denominar venta de video. Vamos a colocar al principio una descripción que nos va a permitir saber qué estamos realizando en esta clase. Voy a colocar determinar el costo a pagar en un club de video.
donde la promoción permite llevar 3 videos por el valor de las 2 más baratas. Ya. Entonces aquí voy a tener dentro de nuestra clase nuestro método principal, el void main. Vamos a definir todas las variables. Yo tengo aquí 4 variables, ¿no? Los valores de A, B, C, que son las entradas del costo de cada película, y tengo P, que va a ser nuestro acumulador. Entonces realizaremos nuestra definición todos de tipo entero, A, B y C, y voy a tener P, el acumulador. Vamos a definir el objeto de lectura. Voy a importar la librería correspondiente y vamos a solicitar los datos de entrada. Aquí pondremos un mensaje que me diga digite el costo de las 3 películas. Vamos a leer en A el valor de la primera película de tipo entero. En B voy a realizar la lectura de la segunda película. Y en C voy a leer el costo de la última película. Ya tengo la lectura de los 3 datos. Después me dice, inicializa el valor de P, que es tu acumulador, en 0. Entonces vamos a inicializar el valor de P en 0. Voy a preguntar ahora. Preguntamos. A es menor que B, pregunto. Para preguntar nosotros tenemos una condición if. Entonces voy a tener aquí un if. El if en inglés es si, ¿no ves? Si esta condición, preguntamos. La condición es A es menor que B, pregunto. Si A es menor que B, ¿qué realizamos? Por verdad voy a tener en el valor de P lo que contiene P más A. Entonces vamos a almacenar por verdad. P va a ser igual a P más A. Ya está. Y por falso, aquí. Terminaremos por verdad. Después de realizar esa acumulación en valor de P, tengo que preguntar otra vez entre los 2 valores que faltan. Voy a preguntar cuál es menor entre B y C. Pregunto, ¿B es menor que C? Pregunto. Dentro de verdad. Entonces aquí, dentro de verdad, vuelvo a preguntar. Si B es menor que C. Si B es menor que C, por verdad, vamos a acumular en P lo que tiene P más el valor de B, porque es el menor de los 2. Y por falso, voy a tener en P lo que contiene P más C, porque ese es el menor. Entonces aquí tengo yo, por verdad, la acumulación del valor de B, y por falso, la acumulación del valor de C. Y terminamos todo nuestro proceso por verdad. Ahora nos vamos a ir por falso. Entonces aquí voy a tener por falso. Aquí hemos terminado todo por verdad. Aquí voy a colocar por falso, por else. Por falso, veremos. Primero, en el valor de P voy a tener lo que tenga P más B. Entonces vamos a acumular el valor de... Entonces voy a tener este proceso. Voy a tener en P lo que contiene P más B. Y tenemos una condición más que se apertura dentro de falso. Dentro de falso, después de realizar nuestra acumulación de B, voy a preguntar,
A es menor que C, pregunto. Por verdad, en esa variable P voy a poner lo que tiene P más A, porque es el menor. Y por falso voy a colocar lo que tiene P más C dentro de la variable P. ¿Ya? Entonces realizaremos este paso. Entonces aquí voy a preguntar entre A y C, ¿cuál es el menor? Por verdad, sé que A es el menor, entonces voy a sumar en P lo que tiene P más A. Y por falso, vamos a realizar en P lo que tiene P más C. Listo. Fuera de todo esto, tanto por verdad y por falso, tengo que mostrar nuestro resultado. Aquí voy a colocar costo a pagar y mostramos lo que contiene la variable P. Dentro de P va a estar nuestro costo acumulado. Verificaremos. Haremos correr con los datos que hemos puesto en la prueba de escritorio. Tenemos aquí nosotros 2, 5, 6 y debería salirnos 7 el costo. Entonces pondremos esos valores. 2, 5, 6. El costo es 7. Voy a hacer correr con los otros 2 o con los otros 3 datos. 6, 4, 2 y debería pagar 6. Entonces voy a tener 6, 4, 2 y voy a pagar 6. Veremos nuestro tercer dato que hemos puesto. 5, 5, 4 y debería pagar 9. Entonces pondremos los dos valores iguales. 5, 5, 4. Y voy a pagar 9 bolivianos. Entonces aquí me está calculando correctamente cuánto es el costo que yo tengo que cancelar por llevarme 3 películas y me calcula el costo de las dos menores, ¿no? Eso es lo que tengo que pagar.